Bienvenidos, bienvenidas al Glosario de Empoderamiento de las Claves Genéticas. Este espacio no es solo una guía de términos, sino una herramienta contemplativa diseñada para ayudarte a comprender la riqueza de las claves genéticas. Cada palabra aquí contiene un empoderamiento en sí misma. Al reflexionar sobre su significado profundo y su resonancia en tu vida, poco a poco elevarás tu frecuencia interior. El glosario funciona de forma holográfica. Cada término se entrelaza con otros, de modo que cuanto más explores, más sabiduría despertarás y más clara se volverá tu visión. Con el tiempo, estas palabras se integrarán en ti como un campo de recuerdo superior que trasciende incluso el lenguaje. Que cada video sea un paso más en tu camino de autoconocimiento y poder personal. Absorción. Un estado de conciencia en el que tu aura comienza a alimentarse de su propia luz, perpetuando así una alta frecuencia muy estable en todo tu ser. Al entrar en el estado de absorción, tu ADN comienza a activar tu sistema endocrino para que secrete ciertas hormonas enradecidas de forma continua. Estas hormonas se asocian con un funcionamiento cerebral superior e implican estados de iluminación espiritual y trascendencia. En esta etapa, ya no es posible que regreses a las frecuencias más bajas por más que breves periodos. Surgida naturalmente de la contemplación y conduciendo a la encarnación, la absorción ocurre cuando comienzas a habitar el cuerpo búdico, después de la cuarta iniciación. A ver, pensemos en esto. ¿Y si un libro no fuera solo para leer, sino para transformarse? De eso va precisamente el glosario de empoderamiento. Vamos a meternos de lleno en cómo este texto propone un viaje a través de las palabras que va mucho, mucho más allá de una simple lista de definiciones. Vamos a arrancar con esta pregunta, que es potente. ¿Y si las palabras fueran portales? Pero no portales a otros mundos, no, sino a una comprensión más profunda de quiénes somos. El texto que analizamos hoy parte de esa base, que ciertas palabras, bien utilizadas, pueden abrir puertas dentro de nuestra propia conciencia. Bueno, primera idea fundamental. Esto se presenta como una herramienta contemplativa. Ojo, no es un libro para consultar y ya está, como si fuera la Wikipedia. La idea es que es una herramienta activa, algo que hay que usar para provocar un cambio por dentro a través de la contemplación. Es que, de hecho, la fuente lo describe así, literalmente, como una herramienta contemplativa en sí misma. Y esto es clave, ¿eh? Significa que su propio diseño ya está pensado para que nos paremos a reflexionar, para que no nos quedemos solo en la superficie de lo que significa una palabra. Y aquí está el meollo de la cuestión. Esto no es un diccionario. Según el texto, cada término que aparece ahí es un empoderamiento. Una especie de llave diseñada específicamente para elevar la propia frecuencia. La clave es que la simple interacción con la palabra es lo que supuestamente genera el cambio. Y claro, esto nos lleva directamente a la segunda parte, el poder de las palabras. Si de verdad tienen esta capacidad, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo que hay detrás de este proceso de transformación? Vamos a verlo. El texto describe un proceso muy claro. No se trata solo de leer, sino de pararse a contemplar la palabra. Después, de rascar un poco y buscar su significado más profundo. Y aquí viene el paso vital, relacionarla con la propia vida, ver cómo resuena con la experiencia de cada uno. Y solo entonces, como resultado de todo ese camino, es cuando se produce esa famosa elevación de frecuencia. Hay un detalle que a mí me parece fascinante, y es que se nos dice que el glosario funciona de forma holográfica. ¿Qué significa esto? Pues que un término aparece dentro de la definición de otro, y ese, de otro, tejiendo una especie de red. La idea es que no son conceptos aislados. Cuanto más contemplas, más profunda se vuelve la sabiduría del conjunto. Y al final, ¿a dónde lleva todo esto? Pues el objetivo es que los significados se integren tan adentro que creen lo que el texto llama un campo de recuerdo. Es como llegar a un conocimiento que se siente, una sabiduría intuitiva que ya no necesita ni las propias palabras para existir. Para que todo esto nos suene a pura teoría, el glosario nos da un ejemplo muy potente. Vamos a explorar la definición de un estado que considera fundamental. Hablamos de la absorción. Y ojo, porque este estado se presenta como una pieza clave en todo el proceso de transformación, como un auténtico punto de inflexión. Y aquí la tenemos, absorción, un estado de conciencia en el que el campo energético de una persona, su aura, empieza a alimentarse de su propia luz. El resultado, una frecuencia energética muy alta y sobre todo, muy estable. Dicho de otro modo, es como volverse energéticamente autosuficiente. Y con esto entramos en lo que podríamos llamar la alquimia interior. Si la absorción es el estado,
¿Qué pasa en el cuerpo, en la biología, cuando se alcanza? ¿Qué efectos tiene ese motor autoabastecido? Pues el texto describe una auténtica cascada de transformación. Todo empieza cuando el aura se vuelve autosostenible. Esto, según la fuente, manda una señal al ADN para que active el sistema endocrino. A raíz de eso se empiezan a segregar de forma continua unas hormonas que llama enrarecidas, y todo esto culmina en la activación de un funcionamiento cerebral superior. Es un efecto dominó, vamos. Y aquí es donde todo cobra sentido. ¿Para qué toda esta cascada biológica? Pues la fuente asocia directamente estos cambios físicos con, y cito, estados de iluminación espiritual y trascendencia. Es el puente clarísimo entre lo físico y lo metafísico. Llegamos a un punto que es crucial entender sobre este estado de absorción, su permanencia. El texto insiste mucho en que no estamos hablando de una experiencia mística que viene y va, sino de un cambio fundamental y duradero en la forma de estar en el mundo. Esta comparación lo deja clarísimo. Antes de la absorción, las experiencias de alta frecuencia son como visitas, son temporales, y al final siempre se vuelve al estado de siempre. Pero después de la absorción, esa alta frecuencia se convierte en el nuevo punto de partida, en la nueva normalidad. Volver a las frecuencias más bajas se convierte en algo raro y muy breve. Y para terminar de atar cabos, se nos dice que este estado de absorción significa que se empieza a habitar lo que se denomina el cuerpo búdico. Y lo más interesante es que no es algo que se fuerce, sino que emerge de forma natural, a través de la práctica constante de la contemplación, de la que hablábamos al principio. Todo esto nos deja con una pregunta final, que da para pensar. Si lo que dice este texto es posible, si la contemplación de unas palabras puede iniciar un proceso que acaba en un cambio hormonal y neurológico permanente, la pregunta es inevitable. ¿Puede la conciencia reescribir la biología? Ahí queda eso. Hoy tenemos sobre la mesa un documento muy curioso. Se llama Glosario de Empoderamiento. Sí, y a primera vista parece eso, un glosario para entender la terminología de un sistema llamado las claves genéticas. Pero es que lees el primer párrafo y te das cuenta de que, bueno, de que sus ambiciones van mucho más allá de las de un simple diccionario. Desde luego, la palabra glosario ya te predispone a algo funcional, ¿no? Una lista de definiciones y ya está. Claro. Pero este texto descarta esa idea de inmediato. Propone que no es solo para consultar, sino para usarlo como una, y cito, herramienta contemplativa. Espera. ¿Una herramienta contemplativa? Eso suena un poco pretencioso para un glosario. ¿No es una forma un poco rebuscada de decir qué te hace pensar? Es una buena pregunta. Porque vamos, cualquier buen libro te hace pensar. ¿Qué lo hace diferente? Pues la diferencia según el texto está en la intención y en el mecanismo. No se trata solo de la reflexión intelectual que viene después de leer. La premisa es que cada palabra, al igual que su descripción, contiene un empoderamiento. La idea es que no solo procesas información, sino que interactúas con una cualidad, digamos, energética, que es inherente a la propia palabra. O sea que el objetivo no es saber más, sino... Exacto. Es, como dice literalmente, elevar tu propia frecuencia. Elevar tu frecuencia. Otro de esos términos que pueden significar muchas cosas. Hablamos de un estado de ánimo, de un nivel de energía, de una perspectiva más positiva. ¿Cómo lo define el texto? Pues lo enmarca como un cambio fundamental en el estado del ser. No es solo sentirse bien un rato, ¿sabes? La contemplación sostenida de estos conceptos, según la fuente, está diseñada para producir una transformación personal estable, duradera. Vale. Así que desde el principio te está diciendo, no me leas para acumular datos, úsame para cambiar tu estado base. ¿De acuerdo? Acepto la premisa. Por ahora. Pero entonces llega un concepto que me parece fascinante y a la vez un poco lioso. Ajá. Dice que el glosario funciona de forma holográfica. Sí. Y que un término aparece dentro de otro. Suena como una matriosca de palabras. ¿Cuál es el propósito de un diseño así? Pues el propósito es forzar una comprensión que sea holística, en lugar de lineal. Piensa en cómo aprendemos normalmente. A lleva a B, B lleva a C. Es un camino recto. Claro. El enfoque holográfico es más como tejer una red. No puedes entender un nudo de forma aislada. Su significado depende de todos los otros nudos a los que está conectado. Ah, ya veo. Al encontrar una palabra dentro de la definición de otra, te obliga a saltar,
a explorar, a crear conexiones que no seguirían una lógica, digamos, normal. Así que lo que propone no es aprender un vocabulario, sino casi reprogramar el cerebro a través de esta interconexión forzada de conceptos. Exactamente. Es una tesis bastante radical, ¿eh? Que la estructura del conocimiento, no solo el conocimiento en sí, puede alterar la conciencia. Has dado en el clavo. Es una trampa, pero en el mejor de los sentidos. El texto promete que cuantas más palabras contemples, más profunda será la sabiduría en tu interior y más clara será tu visión general. La visión general. No surge de sumar partes, sino de la red de relaciones que tú construyes entre ellas. Y esto, claro, nos lleva a la paradoja central de todo el documento. ¿Cuál es? Que el objetivo final de usar esta herramienta lingüística tan elaborada es, y vuelvo a citar, incrustar en ti un campo de recuerdo superior que trasciende el lenguaje mismo. O sea que se usa el lenguaje como Como un andamio. para construir algo que, una vez terminado, ya no necesita el andamio. De hecho, el objetivo es que el andamio desaparezca. Uf, todo esto suena muy abstracto. La prueba de fuego, supongo, está en ver cómo lo aplican a una palabra concreta. Por suerte nos dan un ejemplo. ¿Sí? Absorción. ¿Qué te parece si lo abrimos y vemos si la teoría se sostiene en la práctica? Perfecto, es el caso de estudio ideal. La definición empieza con una imagen muy potente, la verdad. Sí. Describe la absorción como un estado de conciencia en el que tu aura comienza a alimentarse de su propia luz. Y ahí ya tenemos el primer desafío. Aura. Para mucha gente, esa palabra es una bandera roja, ¿no? ¿Hay alguna forma de entender esto sin tener que aceptar de entrada todo un marco de creencias? Podemos intentarlo. A ver, con una analogía. Imagina que tu energía depende constantemente de notificaciones externas. Un like, un cumplido. Tu energía viene de fuera, vale. Lo que el texto describe como alimentarse de su propia luz sería como desactivar todo eso y descubrir que tienes un generador interno de bienestar. Que no depende de nada ni de nadie. Exacto. Es pasar de necesitar una batería externa a tener, no sé, un pequeño reactor de fusión en tu interior. Me gusta esa analogía. Un reactor de fusión interno. Eso explica la segunda parte, donde dice que esto perpetúa una alta frecuencia muy estable. Ahí está la clave. La clave es estable. No es un subidón de cafeína o la euforia de un buen día, sino un nuevo estado operativo por defecto. Exacto. Un cambio de homeostasis. Pero aquí es donde la definición da un giro que sé que te va a llamar la atención. No se queda en la metáfora. No se queda. Y aquí es donde a mí me surgen dudas, la verdad. El texto afirma que en este estado, tu ADN comienza a activar tu sistema endocrino. Es un salto, sí. Es que pasar de un concepto tan etéreo como el aura o incluso tu reactor de fusión a algo tan concreto como el ADN, ¿el texto ofrece algún tipo de mecanismo o justificación? ¿O simplemente nos pide un salto de fe? No ofrece un mecanismo en términos científicos que pudiéramos medir en un laboratorio. No. Lo que ofrece es una cadena de causalidad interna a su propio sistema. A ver. Nos pide que aceptemos, dentro de su lógica, que la conciencia puede ser la causa de cambios biológicos. Es una inversión de la flecha causal a la que estamos acostumbrados. O sea, que básicamente te está diciendo que la iluminación no es magia, sino química. Dicho así suena muy directo, pero... Que si consigues el estado mental correcto, tu propio cuerpo empieza a producir las drogas de la trascendencia. ¿Lo he entendido bien? Sí, esa es la propuesta. El texto sigue diciendo que esta activación lleva al sistema endocrino a secretar ciertas hormonas enrarecidas de forma continua. Fíjate en el matiz, continua. Otra vez la estabilidad. De nuevo, la idea de un estado estable, no un evento puntual. Y estas hormonas enrarecidas, pues se asocian explícitamente con un funcionamiento cerebral superior y como resultado con estados de iluminación espiritual y trascendencia. Así que el modelo que propone es contemplación, la práctica, lleva a un estado de conciencia, absorción, nuestra autosuficiencia, que a su vez desencadena un cambio biológico, ADN activa hormonas, y eso resulta en una percepción elevada, iluminación. Es una secuencia muy ordenada. Y parece que este cambio es definitivo. Sugiere algo muy parecido. Dice,
En esta etapa ya no es posible que regreses a las frecuencias más bajas por más que breves periodos. Es como el agua que se convierte en vapor. Buena analogía. Puede condensarse un momento y formar una gota, pero su estado natural ahora es gaseoso. Ha cruzado un umbral, es un punto de no retorno. Esta idea del punto de no retorno me recuerda a conceptos en psicología, como los estados de flujo o la neuroplasticidad, ¿sabes? Sí, claro. Donde el cerebro se recablea permanentemente. El texto lo lleva a un plano mucho más espiritual, pero la idea de un cambio estructural no es del todo ajena. Es una buena conexión, sí. Y el texto lo enmarca como un logro dentro de un camino más largo, más estructurado. Y eso se ve muy claro en la siguiente frase. Cierto. Dice que la absorción surge naturalmente de la contemplación y conduciendo a la encarnación. De repente la absorción no es un evento aislado. No. Es una pieza en un puzzle de 3. Exactamente. Ahí tienes el mapa del proceso. 1. Contemplación. La práctica, el motor, es el cómo. Vale. El estado intermedio estable. El reactor de fusión que decíamos. Es el qué y 3. E3, encarnación. El siguiente paso, el destino al que te lleva la absorción. El para qué, que aquí queda sin definir. Con lo cual la absorción no es la meta final, sino un puente. Un puente crucial. Una meseta desde la que se puede ascender al siguiente pico. Un puente fundamental, parece. Y justo cuando crees que ya tienes el mapa, llega la última frase de la definición y en lugar de aclarar, expande el laberinto otra vez. Sí. Dice que la absorción ocurre cuando comienzas a habitar el cuerpo búdico, después de la cuarta iniciación. Y ahí lo tienes. Es la demostración práctica y en tiempo real del principio holográfico que discutimos al principio. Totalmente. Para entender absorción, ahora necesito saber qué es el cuerpo búdico y qué demonios es la cuarta iniciación. No te da una respuesta, te da 2 preguntas más. Es brillante. Es brillante y un poco exasperante, todo a la vez. Es exasperante si buscas una definición rápida de diccionario. Pero es brillante si tu objetivo es que la persona se sumerja por completo en tu sistema. Y aunque no nos define estos términos, podemos inferir mucho de ellos. ¿A qué te refieres? Bueno, el simple hecho de hablar de un cuerpo búdico ya implica que existen otros cuerpos. Físico, etérico, astral. Ah, claro. Es un concepto común en muchas tradiciones esotéricas. No te dice qué es, pero te sitúa en un mapa cosmológico muy específico. Y lo mismo pasa con la cuarta iniciación. Claro. Aunque el texto no nos dice qué es, el hecho de numerarla, cuarta, ya sugiere un camino progresivo, con etapas, con pruebas. Como los cinturones en las artes marciales. Justo. No es un evento aleatorio, sino un hito en un proceso estructurado. Te está diciendo que hay una primera, una segunda y una tercera antes. Precisamente. Y probablemente más después. Te da la estructura sin darte los detalles. Te da un esqueleto y te invita a buscar en el resto del glosario la carne para rellenarlo. Cada definición no es un destino, es un nexo. Eso es. Refuerza la idea de que no puedes entender una pieza de forma aislada. Tienes que empezar a ver el patrón del conjunto para que la visión general se aclare. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué tenemos? Tenemos un texto que se presenta como un glosario, pero que en realidad es una propuesta de, tecnología contemplativa. Sí, suena grandilocuente, pero es lo que afirma ser. Es una tecnología del lenguaje. Para la transformación de la conciencia. Esa es la afirmación central. La herramienta es la palabra escrita, contemplada, y el producto es un ser humano con una biología y una percepción alteradas. Afirmación muy audaz, sí. Pretende tender un puente entre lo místico y lo material. Y el ejemplo de absorción es la plantilla perfecta de cómo funciona ese puente. Exacto. Nos muestra una etapa avanzada del camino, un estado de ser estable, autosuficiente, que se alcanza a través de la práctica, la contemplación, y que sirve de plataforma para un estado superior, la encarnación. Y nos recuerda que este camino no es un paseo por el campo, sino un ascenso estructurado con hitos claros, como esas iniciaciones. Es una visión muy organizada del desarrollo espiritual, casi como un plan de estudios. No es algo que te sucede, sino algo que construyes. Y ese método es, en última instancia, lingüístico, lo cual nos devuelve a la gran paradoja con la que empezamos todo esto. Así es. El texto afirma que el objetivo último de esta inmersión tan profunda en el lenguaje es llegar a un estado que Que trasciende el lenguaje mismo.
Te pasas años aprendiendo a leer un mapa con un detalle exquisito. Para llegar a un territorio donde los mapas ya no sirven de nada. Y eso nos deja con una pregunta bastante provocadora, ¿no? Para reflexionar. Exacto. Si el destino final es ir más allá de las palabras, si la sabiduría última es silenciosa, ¿qué papel juega entonces la experiencia directa, lo no verbal, en un camino que se inicia precisamente a través de la devoción casi obsesiva por la palabra escrita? ¿Es el lenguaje un mal necesario? ¿Un cohete que una vez te pone en órbita debe ser desechado? ¿O sigue teniendo un papel que el propio texto no llega a explicar? Ahí queda la pregunta.